Así que bueno, al fin me terminé de leer todo el Arcano Ilimitado. Tuve que esperar hasta leer el segundo del archivo para acabar todo el libro, pero ya está, ya lo terminé. Y vamos a grabar. Entonces voy a dividir esto en secciones y hablaré de cada una de las historias sin spoilers de las demás. O sea, en cada fragmentico hablaré de cada historia con respectivos spoilers y marcaré los minutos ahí en capítulos para que los puedan ver. Ok, entonces vamos a empezar. El libro está dividido por los sistemas. De hecho, algo que quiero mencionar antes que nada y que no me gustó es que no hay nada sobre Naltis, que es donde sucede el aliento de los dioses. Y me molesta un poco porque, bueno, hombre, lo único que tenemos de Naltis es el aliento de los dioses y es un sitio, es un mundo también muy importante y bastante interesante. Entonces me pone triste, la verdad. Además, en la primera página vemos todo el mapa estelar del Cosmere, al parecer, y se marca dónde está cada sistema y cada planeta. Y hay algunos aquí que no hemos visto. Por ejemplo, la cicatriz, de ese no hemos visto nada. Luego está Altis, que luego si no sale. Y luego están primero el Sol y Treno, que las únicas historias que tienen son un par de historias cortas que hay aquí en el arcano, lo que me parece algo curioso. Ahora sí, vamos a hablar de cada historia como tal. El primer, la primera parte de Arcanum es para Cell, que es el planeta donde sucede el Antris. Y ahí hay dos historias, el alma del emperador y la esperanza del Antris. Ok, hablemos del alma del emperador, que es la primera historia. A ver, por increíble que parezca, el alma del emperador, aun siendo una novela corta, me parece una de las historias de Sanderson más impresionantes de todas. Es exageradamente creativa y va con esto que Sanderson ha intentado de romper tropos, de contar historias con narrativas extrañas, con conceptos curiosos. Aquí me gusta mucho porque toda la historia transcurre recluida en un solo sitio, que es el cuarto donde tienen a Shai reforjando, bueno, no, o creando la falsificación del alma del emperador. Me encanta ese concepto, me gusta mucho y al final esta novela, siendo tan corta, acaba siendo como muy introspectiva, tanto para Shai como para el emperador. Conocemos mucho del emperador y es un personaje que está básicamente en estado vegetativo durante todo el libro. Ni siquiera, de hecho, conocemos mucho del emperador, pero sobre todo conocemos mucho sobre la versión del emperador que Shai está creando y construyendo, ya que no es exactamente él, pero se vuelve como una nueva y mejorada versión de él. Se menciona mucho esto de que el emperador antes era un idealista, que antes quería ayudar a su pueblo, que veía el amor por ellos y que el cargo de emperador básicamente lo hizo pues volverse más conformista, dejar que pasaran las cosas, dejar que la corrupción si era necesario pues pasara porque no veía la forma de pelear contra ella. Y me gusta mucho cómo la propia Shai le escribe su desarrollo de personaje al emperador en su nueva alma, en el cual a partir del suceso traumático que supuestamente dio pie a todo esto, a partir de eso y de la muerte de su esposa, pues bueno, él va a entrar en introspección, va a pensar más, va a volver a su pasado, va a releer su propio diario y va a aprender y va a ver más cosas y va a volver como a sus orígenes, a volver a querer ser el hombre que fue y a volver a querer ayudar a su pueblo. Es algo muy bonito. Y hablando de eso, Shai me encanta y el sistema de magia de este libro también me encanta. La falsificación me encanta. Y de hecho se parece mucho a el moldear almas del archivo. No es un spoiler, simplemente digo que tiene ciertas similitudes. Y me gusta mucho como a medida que uno avanza leyendo en el Cosmere, todos los poderes al inicio se ven como muy desconectados. Como si, como que, ok, cada sistema de magia tiene sus propias cosas y en realidad uno no les ve las conexiones. Pero a medida que avanza, ves que en realidad todos tienen elementos comunes. Entonces están conectados. El tema de los tres reinos, el físico, el cognitivo y el espiritual, es algo que se desarrolla más, sobre todo en el archivo. Y me gusta mucho cómo aquí te lo explican y es la misma explicación que más adelante se te da en el archivo para el moldear armas. Es algo así muy similar. El tema de cambiar el alma de un objeto, de querer reescribirla y de literalmente convencer al objeto que tiene alma de ser algo distinto. Me gusta mucho, es un concepto muy interesante, es un sistema muy curioso y me gusta que se use en este tipo de historia porque es un sistema que, a pesar de que tiene muchos usos creativos, me gusta que se utilice en esta sección como tan cerrada, como tan en un punto de más de a un nivel artístico casi, porque Shai lo escribe así, para ella es un arte. El falsificar y el hacerlo también, para ella es un arte, ser capaz de engañar a todo. De hecho, ya lo que quería era tener la falsificación del cetro del emperador ahí.
y que nadie la distinguiera del original, que el emperador estuviera cargando su falsificación y por eso es por lo que se mete en este problema. Pero me gusta mucho eso, y me gustan todos los usos que le dan, los sellos de alma que Shai tiene, son súper intrigantes, la forma como reescriben su propia historia y al mismo tiempo cuando ella los usa le da miedo como perder su propia identidad, es algo muy interesante, ¿no? O sea, para mí es un concepto que me gusta mucho. Y esta historia, aún siendo tan corta, me gustó mucho que Shai se abriera a sí misma a cómo ve el arte, a cómo ve la vida. Y que precisamente a través de abrirse de esa forma fue como manipuló al tipo este, cuyo nombre ya se me olvidó, a Gaotona, coño, a Gaotona, para que para que la ayudara a escapar al final. Ok, El alma del emperador me parece una historia exageradamente creativa y es buenísima, me encantó. Siguiente, La esperanza del Antris, que es como un relato corto que va después del Antris. Ahora esto es un agregado slash super DLC, o sea, si no te lees esto no te vas a perder de nada importante, honestamente. Me gusta más el motivo por el que existe esta historia que la historia en sí, porque Sanderson describe que él la escribió y el personaje de esta historia está basada en una niña que era estudiante de su esposa cuando ellos estaban empezando a salir y que ella le encantaba el Antris, se lo leyó y hizo un trabajo sobre el Antris y todo eso para el colegio. Y Sanderson, cuando su esposa, bueno, su novia en ese entonces, le contó que tenía un estudiante que se había leído su libro y le había encantado, él mismo decidió escribir esta historia como regalo para esa niña. Y eso es muy bonito, pero en sí la historia no es nada espectacular. Porque en sí sucede, el inicio de la historia sucede después del Antris, que es con Raoden ahí esperando, pero luego le hace una pregunta a su Aon, bueno, a su Aon no, a la Aon de Sarene, sobre qué pasó en cierto punto de la historia y tal, y nos cuenta una historia sobre cómo los niños del Antris, como una de las antenas lo salvó. Está bien, pero pues no es importante y no cambia la historia y no, pues no nos vamos a morir por eso, simplemente es una historia interesante, Anita. La verdad es que de la historia lo que más me gustó es cuando vemos a Raven y Sarene juntos, ya otra vez volviendo del flashback. Y de hecho un comentario que hace Sarene que me encanta, ustedes saben que Sarene me encanta, es mi personaje favorito del Antris, que ella misma llega y le dice a Raven que va a tener que esperarlo, que va a tener que esperarla, porque por su culpa ella está embarazada, así que ahora él tendrá que esperar, o sea, que se joda. Y eso me hizo mucha gracia, no sé, o sea, me parece muy tierno y Sarene es un personaje que me encanta y ver que está feliz en su vida con Raven es, o sea, a mí me da años de vida. Eso es lo que más me gustó de la esperanza de la actriz. Es algo muy bonito. Y sí, pues la historia está bien y el motivo por el que existe me gusta, pero ya está. No es nada espectacular, no te pierdes de nada si no la lees. Ok, ya dejamos atrás Cell y vamos a Scarial, donde sucede Mistborn. Y la primera historia es el 11º Metal, que es una historia que Sanderson escribió para un juego de rol que salió de Mistborn hace tiempo. La verdad es que es una historia súper corta, donde se nos muestra a Kelsier entrenando con su maestro. Otras, no creo que esta sea una historia como súper importante, no te pierdes de mucho. Pero sirve un poco para contextualizar, para ver a Kelsier antes de convertirse en el nacido de la bruma que conocemos en el Imperio Final, para verlo un poco más inseguro, para verlo un poco más enojón y sobre todo para ver cómo él mismo tiene que aprender a usar sus poderes y cómo cambiar su propio mindset, porque él se dedicaba a timar a la gente y me gustó mucho ese detalle de que cuando discute con su maestro sobre cómo hacer cierta cosa, cómo infiltrarse en ciertos sitios, él busca hacer timos y tal y hacer como hacía antes cuando no tenía poderes, y su maestro simplemente le dice no, o sea, ya tienes poderes, ya tienes las capacidades para infiltrarte, o sea, no, que no actúes como un estafador cualquiera. Eso me gusta, eso es un detalle que me gusta. Y también sirve para, bueno, entender de dónde proviene Kelsier y de cómo aprende sobre el 11º Metal. Está bien, no te va a cambiar la vida, es una historia que también, o sea, si no te la lees no te vas a morir. Pero me gusta, está bien. La siguiente historia es Alomante Jack y los pozos del Tania. A ver, a mí me da mucha risa esta historia, me parece muy divertida. Otra vez es otra historia para el mismo juego de rol ese, y que si no te la lees no te vas a morir, no te va a pasar nada, ok, o sea, no es como que te den 500.000 datos importantes aquí. El único dato importante es qué carajos están haciendo los colos enmerados, y ya está. Es lo único importante de este relato y la única cosa de lore que te puede dar.
De resto es una historia super meta dentro del mundo de Alomante Jack, quien escribe sus aventuras a las revistas Pulp y super tal, vendiéndolas como historias totalmente reales, cuando obviamente pues no, o sea, el tipo se inventa el 80% de las mamadas que... Y esta historia es más que nada humorística, a mí me dio mucha risa, yo me divertí leyéndola, pero sobre todo lo que me gustó fueron las notas a pie de página de su mayordomo Terry-san, el mayordomo de Jack, porque él mismo cuestiona toda la lógica de la propia historia y lo que dice es: "Mira, esto no tiene puto sentido". Y ya que es un pendejo, la verdad, o sea, es un pendejo que el 80% de esta historia se le inventa. Curiosamente, las cosas más rambombásticas suceden cuando yo no estoy. Y bueno, pues sí, me gustan las notas del mayordomo terresano, fueron muy graciosas en su mayoría. Incluso cuando se queja de Nas, que Jack tiene una ortografía de mierda, eso es horrible. Me pone que escribía colos poniendo un signo de admiración en medio porque sí, que es como no. O sea, por mi sanidad mental hice que corrigieran esto, porque si no me moría, decía el terresano. Me gusta eso, me gusta eso. Es una historia que está ok. Vamos con lo verdaderamente importante. Historia secreta. Que es, o sea, si hablamos de historias del Arcanum, la historia más importante es esta, historia secreta. ¿Por qué? Transcurre durante Era 1, ustedes ya deben conocerla, es la historia de Kelsier después de morirse, cuando entra al plano cognitivo. Esa historia es muy importante. No solamente porque es literalmente la historia que te revela ya el Cosmere como tal y el mundo alrededor, y te explican un montón de cosas, te dicen exactamente qué putas son las esquirlas, que son 16, que literalmente mataron a Dios y cogieron cada uno un pedazo de él. Y, o sea, literalmente te tiran toda la información a la cara. Y no he visto que lo hayan hecho en ninguna otra parte y aún no termino juramentada, así que, eh, pues sí. Pero ese es el tema. Aquí son muy claros contigo y te lo explican todo de forma súper clara. Así funciona esto, así son las cosas. Salen un montón de saltamundos. Salen los elantrinos estos raros. Sale la erudita, la que escribe los arcanums al final de cada libro. Chris, coño. Sale Chris y habla con Chris. De hecho, la imagen del inicio de este relato es ese encuentro de Chris y Kelsier y el ayudante de Chris. No sé, el tipo es un X, ¿no? No sabemos nada de él tampoco, pobrecito. Ok, el punto es que me gusta mucho esta historia, sobre todo porque complementa mucho lo que es Era uno. Y me encanta leerla y ver todas las pistas que Sanderson dejó en Era uno, sobre todo en El héroe de las eras, sobre qué carajos está haciendo Kersiel ahí, como dejando en claro: mira, esto no me lo estoy sacando de la manga. Ok, o sea, esto siempre estuvo ahí. Y me gusta. Y el propio Sanderson lo explica en la nota final de este libro, como: hey, esta idea de reír a Kelsier siempre estuvo ahí. Y es complejo el tema de reír personajes, y es un tropo que mucha gente lo odia, porque por lo general es muy maltratado. El mejor ejemplo es Dragon Ball. Dragon Ball usa este tropo y lo usa en su mayoría mal. Pero creo que Sanderson lo hizo bien, primero porque aquí hay un proceso para volver a la vida. De hecho, como tal, Kelsier ni siquiera está del todo vivo al final de la historia, simplemente que su alma no pasa al más allá y aún puede influir un poco, pero aún no está vivo del todo. Y hay un proceso muy largo y complejo para volver a traerlo al plano normal. Bueno, de hecho ni siquiera lo hemos visto, o sea, no tenemos ni puta idea de cómo Kelsier volvió a su cuerpo ya saben, en Era 2, que lo vemos con un clavo en la cabeza. Y bueno, si sabemos que el clavo está fijando su arma a ese cuerpo, pero no sabemos de dónde salió el cuerpo, cuál fue el proceso exactamente, cómo lo aprendió, no tenemos ni idea. Pero me gusta esta historia, sobre todo porque es un golpe de humildad a Kelsier buenísimo. Y Kelsier es un personaje muy curioso, con el cual yo siempre que hablo con otra gente sobre el cosplay, Kelsier es un personaje del que acabamos hablando demasiado tiempo. Hay demasiadas opiniones en torno a él, sobre si es bueno, sobre si es malo, sobre cuáles son sus motivaciones, sobre hasta qué punto está bien lo que hace o no. Kelsier es un personaje muy complejo con demasiados matices y eso me gusta. Y esta historia como tal lo que hace es darle 500 golpes de humildad, que entienda lo pequeño que es en el puto universo y que precisamente se dé cuenta de que por su ignorancia el mundo casi se acaba. Y me gusta eso. El tema es que al final es raro. Kelsier tiene como una obsesión con sobrevivir, casi como si su propia esquirla fuera la intención de sobrevivir, porque está obsesionado con eso, está obsesionado con el concepto de yo podría haber seguido, podría haber vivido. Es como lo que dice
lo que le dice con respecto al Lord Legislador. Cuando el Lord Legislador lo encuentra en el pozo y lo ve ahí, y es como, y ve que se lo ve y dice, ¿por qué no sigues? ¿Por qué no te quedas? Y el Lord Legislador simplemente está cansado, mira a todos con cara de culo y se va. Y me encanta, porque el propio Kelsier viene y se pregunta, hey, él podría haber sobrevivido, ¿por qué se fue? Ese es el tema, Kelsier no comprende, es como, porque porque ya lo dio todo, ya está mamado de esta puta vida. Y yo lo entiendo, los Rislaor, o sea, no mames, 1000 años tanqueando se arruina, o sea, sí. Pero Kelsier no, Kelsier está obsesionado y, y la misma Bean lo dice al final de la historia, o sea, el tema de que al final, hasta qué punto lo que Kelsier hace es por los demás, hasta qué punto él es altruista y hasta qué punto en realidad lo que hace lo hace porque es un ególatra egoísta que quiere probar algo. Es complejo Kelsier. Hay algo que a la gente no le gusta y es que parece que Kelsier va a tener como cara de villano y va a tornarse mal, pero la verdad, conociendo a Sanderson, no creo que ese sea el caso. Kelsier seguirá siendo un personaje con ambigüedad moral que seguirá haciendo según qué cosas por proteger, pero no creo que lo torne a ser completamente el villano. Tendrá momentos donde obrará mal, pero creo que eso es parte de su arco. De hecho, me gustó mucho algo que escribió Sanderson sobre por qué traer de regreso a Kelsier. Y es que él mismo dice que al final del Imperio Final, Kelsier había aprendido un par de cosas, había madurado, pero aún no había crecido del todo. O sea, aún no había llegado a su clímax como personaje, aún no había llegado a eso. Aún tenía mucho más que aprender y mucho más que crecer. Por lo que traerlo de regreso tiene sentido. Y la verdad es que tiene razón en eso. O sea, Kelsier es un personaje que aún daba para mucho y mucha gente critica precisamente el Imperio Final por su muerte. A mí no, a mí me parece que su muerte quedó bastante bien. Pero que lo traigan de regreso por el hecho de que precisamente él aún tiene mucho que dar y mucho que aprender es algo que me parece bastante bien. De hecho es muy bonito, Historia Secreta es muy bonita. A mí la muerte de Leras de conservación me dolió mucho en esta versión, o sea, viéndola desde aquí, en el héroe de las eras, pues es un espectro sin nombre, no sabemos ni quién es. Aquí ya tiene un nombre, ya lo hemos visto, ya sabemos cómo es, y lo vemos morir, es súper triste. También Kelsier asciende y se convierte en una esquirla por un tiempo, pero como es una sombra cognitiva no tiene la capacidad como para blandirla bien. Pero me gusta mucho Historia Secreta, siento que complementa muy bien todo lo que es Era Uno y que nos da la oportunidad de abrirnos el Cosmere y de que Kelsier continúe por ahí. Y eso está bastante bien. Y me gustó el final con Fantasma. O sea, ahí se dejaron planteadas unas cosas que sí eran interesantes. Hay que ver hacia dónde va esto, pero me gusta bastante. Ok, bueno, lo siguiente es en Taldain, es Arena Blanca, que voy a hablar del cómic de Arena Blanca, ok. A ver, siento que Arena Blanca es la historia más infravalorada del Cosmere, que la mayoría de la gente la critica, o sea, la mayoría de gente que lee el Cosmere, si hay algo que no se lee en esa Arena Blanca, y me parece injusto, porque sí, yo acepto que Arena Blanca se nota que era una novela escrita y que varias cosas que al no estar escritas en prosa se pierden en la narrativa, eso lo acepto. Pero Arena Blanca sigue siendo una buena historia, los dibujos están bastante bien, el arte está bastante bien y el mundo de Arena Blanca es increíble. Aparte de Roger, el del archivo, Taldain es el segundo mundo con mejor world building. El que es más complejo, que es más interesante, que es más creativo, que no es simplemente una copia de Arrakis de Dune, que el propio Sanderson lo escribió así como hago un mundo hecho de arena y que no sea Arrakis otra vez. Y es muy interesante, es muy creativo y me gusta mucho. Y de hecho, Arena Blanca tiene tres cosas que me parecen increíbles, hermosas y que las amo. Número uno, tiene a uno de los protagonistas que más me ha gustado de todo el Cosmere. Y estos son palabras muy grandes. Kenton. Me encanta Kenton y siento que no tiene el reconocimiento que se merece. Porque Kenton así como ciertos personajes como Kaladin y como Raven, es alguien que tiene que liderar y tiene que salir de una situación que es horrible y muy complicada y que tiene que llevar a cabo como su impossible task, su tarea imposible y que al final la consigue, sí, como en todos estos libros, o sea, es obvio. Pero aparte de eso, de Kenton lo que me gusta es la limitación de sus poderes. Él es el maestro de la arena más débil de todos, solo puede manejar una cinta. Y me gusta mucho cómo él convierte su debilidad en una fortaleza, en el sentido de
Él tiene una única cinta, pero su única cinta es la más poderosa de todas. Y aprende a pensar distinto a los demás maestros de la arena. Aprende a resolver problemas de forma distinta, a no simplemente ver un problema adelante y arrojarle 5 cintas para joder. Kenton me encanta su filosofía, me encanta esa forma de pensar y me encanta la forma como crece y como aprende. Y como él mismo lo dice, los maestros de la arena han sido perezosos y todo lo que les está pasando, el hecho de que el DM está a punto de disolverse, eh, es por culpa de la pereza de los maestros de la arena. Y por estar tan anclados en tradiciones inútiles. Y él mismo lo dice y él mismo lo acepta. Y me encanta cuando él llega al poder y comienza a liderar, que precisamente se enfrenta a eso, al hecho de empezar a hacer las cosas igual que lo hacía su padre, que era el Lord Master, y ahora que se murió, pues él tiene que asumir el cargo. Me encanta como él mismo dice, ahora estoy haciendo lo mismo que él, esto está mal, y él mismo es consciente de, la estoy cagando, porque volví a hacer lo mismo y volví a caer en el mismo ciclo. Y se da cuenta de lo fácil que es hacer eso, de lo fácil que es continuar con un ciclo de mediocridad. Y él decide no hacerlo. De forma muy consciente. Eso es algo que me gustó mucho y que me parece una situación muy identificable. A mí me ha pasado momentos así. Entonces está muy bien. Kenton me parece un gran protagonista que no tiene el reconocimiento que se merece. Y de hecho, las otras dos cosas que me encantan están precisamente relacionadas con Kenton. Que es, primero, uno de los momentos favoritos míos de todo el Cosmere, que es su prueba para convertirse en maestro de la arena. Me encanta. Es mi momento favorito de toda Arena Blanca. Porque él usa su ingenio. Es lo que les decía de que él aprende a actuar de forma distinta a los demás maestros de la arena, aprende a buscar soluciones creativas y a sacarle todo el provecho posible a su propia debilidad. Y al final logra hacer lo que nadie puede, lo que nadie ha podido, siendo el maestro de la arena más débil de todos, con el poder más débil. Eso me encanta. En serio, la prueba para convertirse en el Lord Master de Kenton es perfección. O sea, una secuencia perfecta que me encanta. La amo. De hecho, es precisamente la secuencia que sale en el Arcano Ilimitado. Que es ese fragmento del cómic es el que está en el Arcano. Me encanta, es mi momento favorito de Arena Blanca. Y me gusta mucho que luego en la batalla final, donde Kenton se enfrenta a otro maestro de la arena que quiere como quitarle su puesto, él vuelva a eso. Kenton ya ha logrado volverse más poderoso, manejar más cintas de arena, pero al mismo tiempo se da cuenta de que manejar más cintas no lo va a ayudar, que ese no es el punto, que él mismo ya había encontrado la solución antes. ¿Cuál es? Que su única cinta sea la más poderosa de todas. Y en lugar de pelear con su power up adquirido hace unos cuantos capítulos, decide pelear con su única cinta de arena como la más rápida y la más poderosa y volver a sus orígenes. Y a través de eso es que él logra ganar. Me encanta eso. Kenton es buenísimo como protagonista y usa sus poderes de forma creativa desde todas las limitaciones que tiene. Kenton es buenísimo. El resto de personajes también está bien. Me gusta mucho Chris, que aquí vemos como su origen. Chris luego se convertirá en Saltamundos, no tenemos ni puta idea de cómo, pero bueno, está Baon, que es interesante, y que también se volverá Saltamundos, no tenemos ni puta idea de cómo. Ok, el punto es, Arena Blanca es bueno, Arena Blanca es interesante y propone muchas cosas que valen la pena, y no es una historia que se merezca estar tan ninguneada por el fandom, o sea, de verdad vale la pena. Y sí, es verdad que en prosa se pierden varias cosas, por ejemplo, el mejor amigo de Kenton, cuyo nombre se me olvidó, su propio arco de personaje es uno que pierde mucho por el hecho de que no estamos en prosa, no estamos dentro de su cabeza y no tengo ni puta idea de por qué el tipo luego entra como en medio de presión por convertirse en Lord. Es raro, es muy raro. Yo voy a aceptar que eso es cierto. Y que si Arena Blanca pierde un poco por no estar en prosa, pierde mucha introspección, pierde mucho eso. Pero sigue siendo una historia buena, sigue siendo una historia interesante. El tomo recopilatorio de Arena Blanca es hermoso, tiene un montón de lore, tiene un montón de arte genial. La forma como explican el lore, o sea, en medio de los capítulos, es bella, es hermosa. Todos los diagramas, todas las cosas. De hecho, vemos cómo Chris empieza a interesar por estudiar la investidura, por investigar la magia y cómo funciona, y cómo sus primeros experimentos los hizo con la maestría de la arena. Cómo funciona exactamente, qué es lo que hace, cuáles son sus limitaciones, cómo funciona la pinche arena. Y vemos cómo eso se aplicará más adelante a todo lo demás, porque todo lo que sale en el arcano limitado sobre los planetas y todos los ars arcanos al final de cada libro donde explican los sistemas de magia están escritos por ella. O sea que sí, me gusta eso, esos son detalles que son
fantásticos y que están presentes en Arena Blanca. Yo siento que la gente que no quiere leer Arena Blanca se está perdiendo de verdad de algo que vale la pena. Ok, la siguiente historia sucede en Treno y es Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno. Es una historia interesante, pero tampoco me mató. De todos modos, queda claro que Treno es un mundo que Sanderson utilizará en algún punto y esta historia no es como que la gran introducción de Treno, simplemente es como él tenía ese mundo ya creado y decidió hacer esa historia para una antología que él escribió con otros autores. Y está bien, está bien. Me gusta la historia, está interesante, pero bueno, tiene momentos que son muy de terror, hay de mucha tensión. El tema de que si alguien recibe el más mínimo daño, si te haces el más mínimo daño, si dejas salir cualquier gota de sangre, los espectros estos van a llegar, los espectros del bosque te van a hacer mierda. Me gusta mucho, me gusta el concepto de la taberna que lleva Silencio, la protagonista, la señora, la madre de familia, la madre luchona que lleva aquí las cosas y que ella misma sea una recompensas que vienen los bandidos super felices a decir, ay, no, es que esta taberna es segura y tiene la fama de que reciba a cualquiera, y yo qué sé, y en realidad Silencio pues los deja entrar simplemente para investigarlos y ya luego cuando estén por ahí, por el bosque ella misma, atraparlos y entregarlos o matarlos. Me gusta ese concepto. Está bastante bien. Y bueno, la historia es interesante, pero como dije, no me mata, no me obsesiona y la verdad es que tampoco tengo mucho que decir al respecto. Creo que tendría más que decir si tuviéramos más información sobre Tren y sobre el resto del mundo. Y si hubiera alguna novela que se ambientara en Treno o alguno de los otros libros llegara a un punto donde nos relacionáramos con Treno. Pero literalmente la única mención a Treno que hay en los demás libros, que yo sepa hasta ahora en lo que llevo, es en Historia Secreta. Cuando los lantrinos estos, pues bueno, llegan y tal. Y hacen lo suyo. Pero ya no hay más menciones de Treno. Entonces es complejo el tema con Treno. No tenemos mucha información del sitio, más allá de lo poco que se muestra en esta historia. Y bueno, y lo que está escrito en su fragmento del arcano, pero ya. O sea, tampoco es demasiado. La siguiente historia es más o menos lo mismo. Es esto del ocaso, que sucede en el planeta primero del Sol. A ver, es el mismo problema. Esta es una única historia que no tiene como que no nos da mucho a entender. O sea, me gusta bastante. Sobre todo me gusta el concepto de este es el sistema de magia más raro de Sanderson. O sea, los pinches pájaros que tú vas por las islas, tal, y los pájaros se paran en ti y algunos te dan según qué poderes. O sea, es interesante, pero es muy random. Igual, me gusta que esa historia se ambiente mucho más en el futuro, ya en la época espacial del Cosmere, pero no vemos nada de la era espacial, no vemos a cómo es Scarial y los salománticos espaciales, ni la gente de Rocha y potenciadores por ahí con sus naves, no vemos nada de eso, sino que vemos un planeta con una gente que tiene una cultura casi que primitiva todavía, bueno, no tan primitiva, ya están modernizándose, pero siguen siendo bastante primitivos. Y cómo están viviendo el hecho de que la colonización espacial, básicamente, de cómo otras razas vienen a convivir con ellos y hacer sus intercambios culturales para nada intrusivos. No, para nada. Aquí solamente venimos a ayudarlos, obviamente. Es interesante, es interesante. Pero me parece curioso. Es una historia que al mismo tiempo te dice como que no puedes ponerte en contra del progreso, pero que al mismo tiempo el progreso es peligroso y que al mismo tiempo la tradición y la cultura es muy probable que se pierda. Pero tal vez eso no es necesariamente malo, pero al mismo tiempo es una pena que tenga que suceder. Es un tema complejo que me gusta y que siento que se tratará mejor cuando lleguemos a la era espacial. O sea, aquí está muy por encima, muy por encima. Pero bueno, está bien, es una historia interesante y me gustó el concepto de las islas, del tipo que va viajando entre, bueno, de Sexto de lo que es. Me gusta que él vaya por ahí, por cada isla, y que tengan su propia tradición y cultura de estar literalmente poniéndose trampas en la isla para criar a sus pájaros. Está bien, está interesante. Y bueno, la última historia es Danzante del Filo, que sucede en Rocher. A ver, para esta tuve que leerme pues, el archivo uno y 2. Les leeré video del archivo cuando termine el ritmo de la guerra. Y probablemente ahí vuelva a mencionar Danzante del Filo. Es una historia interesante, no voy a decir que no. Pero Leaf es un personaje un poquito molesto. Me gusta Leaf, me gusta el tiempo, pero siento que es como Wayne, otra vez.
Entonces no sé, no me deja del todo feliz Liv, siento que es un poquito molesta. Y sí, es que se parece demasiado a Wayne, y Wayne ya tengo un espacio en mi corazón para un pendejo. Liv, no sé, es curiosa. Es un personaje, su desarrollo me gusta el poco de desarrollo que tiene, y me gusta ver los juramentos de los danzantes del filo. Los dos juramentos me encantan, me parecen muy buenos. Está bastante bien. Y que Sanders aproveche esta historia para mostrarnos sitios que no nos va a poder mostrar a lo largo del archivo porque, o sea, no hay tiempo ni espacio. Me gusta eso, me gustó la ciudad esta que está tallada en la piedra con hojas esquirladas, está bastante bien. Me gustó, en general, la historia me gustó bastante. Es interesante, Liv hace bien de protagonista, a su manera. Pero sobre todo me gustó mucho el heraldo de los rompedores del cielo, oscuridad. Ese momento al final de la historia cuando Liv lo convence. Hay algo que Liv dice y es escucharé a los que hayan sido ignorados. Escucharé incluso a aquellos a quienes desearía no haber escuchado, como oscuridad. Y el hecho de que Oscuridad sabe que el fin del mundo va a llegar, que fracasó, que está matando a gente inocente sin ninguna puta razón, y que se derrumbe emocionalmente ahí por eso, me encanta. O sea, es un momento desgarrador y es muy bonito. Los heraldos, ya han dicho, están locos. O sea, después de 4500 años, esa gente está mal de la cabeza y me gusta eso, me gusta que la historia vaya así. Y que se nos muestre el detrimento mental de este tipo, el cómo él no tiene, él se da cuenta de que su propia gesta es inútil, que ya fracasó y que está matando un montón de gente, un montón de potenciadores sin ninguna razón, que su tan alabada justicia le está fallando, que ya le falló. Me gusta mucho eso, me gusta mucho este tema con esta historia. Y también tengo que mencionar, me gustó mucho que apareciera Seth con sangre nocturna, que no me jodas, o sea, voy a decir una cosa, cuando acabe palabras radiantes y a Seth con sangre, que el pendejo de este oscuridad le entregó a sangre nocturna, te juro que a mí casi me da un paro, o sea, no tiene ni idea, o sea, yo estoy como, mierda. O sea, esa es la es esa la espada. ¿Saben cuál es la espada? ¿Saben de qué puta espada hablo? No me jodas. Que eso hace que me dé más rabia que no haya ningún relato de Naltis en el arcano, maldita sea. Pero sí, me encanta, me encanta que Seda apareciera, que incluso le menciona a Leaf como, hey, le caes bien a la espada, por eso no te voy a matar. Me encanta, sean grandes. Sean Nocturno es tremendo personaje. Pero bueno, sí. Ok, esto es como mi opinión ya de todo el arcano. Muy bien. Simplemente quiero mencionar otras cosas. Es que me encanta que cada sección de cada planeta tenga su sección donde Chris escribe sobre el planeta y cómo funciona y cómo es su magia y cómo está distribuido. Me encanta eso. Es un detalle que me parece muy inteligente, muy interesante, y que sea Chris precisamente un personaje dentro del mundo quien escriba todo esto me gusta. Porque al mismo tiempo hace que Sanderson nos revele solamente la información justa y necesaria sin tener que tirarnos todo el lore a la cara. Me gusta y porque ayuda a mantener los misterios. Me entristece que no haya nada sobre Naltis, ni siquiera un fragmento donde Chris escriba sobre el planeta, no hay nada. Pero de resto, la historia me encanta. O sea, las historias en general me encantan. Y este es un librazo, la verdad. O sea, como complemento a todo lo que es el Cosmere, es buenísimo. Ya que hay varias historias que son muy importantes. O sea, El alma del emperador, Historia secreta y Danzante del filo son tres historias importantes. Bueno, y Arena Blanca. Si no nos olvidemos de Arena Blanca, también se lo merece. Esas cuatro historias son importantes para el Cosmere en general. Hablan de planetas importantes, complementan historias muy importantes, son historias que tienen personajes que son esenciales. O sea, todas esas historias son muy importantes. Luego tenemos las historias que son mini DLCs como el Antris, o sea, la esperanza del Antris o bueno, el undécimo metal o esta otra de Alomante Jack. O ya las que suceden en Treno y Primero del Sol, que son como super random, que no tienen como nada que ver con nada. Son complementos, todo eso está bien, se agradece, yo lo agradezco y están ahí. No nos vamos a morir por no leerlas, pero bueno,
ya que me estoy leyendo todo el Cosmere, o sea, ¿por qué las iba a dejar de lado también? Y bueno, me gusta este libro por toda la información que contiene y por lo rico que es. Y ver cada sistema planetario, cómo está hecho cada planeta, o sea, cada sistema, cómo es el planeta, cuál es su órbita, cuál es todo eso, me encanta, me parece inteligente, me gusta mucho. Y no sé qué más decirle, simplemente que, bueno, léanse el arcano, coño. Y ya está. Bueno, ya volveré eventualmente con un video del archivo cuando me termine el ritmo de la guerra. Ahorita voy por juramentada, apenas voy empezando, primeras 100 páginas. Pero bueno, ya, el archivo es increíble y ya quiero avanzar más. Quiero ya llegar hasta el ritmo de la guerra, que he escuchado que ahí pasa de todo, no sé. Ok, hasta entonces pues nos veremos y no sé cuánto va a durar el video del archivo, por amor de Dios, esto ya duró casi 40 minutos. Ah, ese archivo va a ser muy largo. Bueno, nos vemos.